¿Se acuerdan qué es justificación? Esa sí fue hace ratico ya que la vimos. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, que dejamos la vida atrás y nos convertimos a Cristo, Él nos justifica. ¿Qué quiere decir? Que nos declara libres de culpa. Hasta ese momento, todo ese pasado negro que teníamos, Él nos declara libres de culpa, inocentes. Como en un juicio, nos declara inocentes. Dice, y convencerá al mundo de juicio. ¿A qué se refiere? Al juicio que va a venir. En ese juicio en el cual cada uno va a recibir lo que se merezca. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero hay dos cosas muy grandes. Bueno, antes se me acabó de ocurrir algo. Uno de los propósitos principales del Espíritu Santo en nuestras vidas es, ¿cómo lo digo? Vivir la vida de Jesucristo en nosotros. O sea, que vivamos la vida de Jesucristo. O sea, que se refleje o se manifieste el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Más claro. Pero hay dos obras que, para mi concepto, son las más importantes obras que realizó el Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron? La primera, haber engendrado al Señor Jesucristo. ¿Cierto? No me miren así, ahorita les explico. Y la segunda, haberlo resucitado. Todo eso con los argumentos bíblicos. Lucas, capítulo 1, los versículos 31, y después saltamos a los versículos 34 y 35. Aquí es el arcángel con María. Le dice a María, y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. O sea, está diciendo, ¿cómo será eso? Yo soy virgen. Y recordemos ese término, no conozco varón. Eso lo vimos hace bastante. La palabra conocer viene de una palabra griega que significa ¿qué? Intimidad sexual. Por eso en el Génesis, cuando dicen que Adán conoció a Eva, no fue que, ay, mucho gusto, la acabo de conocer. No, Adán conoció a Eva, quiere decir, Adán tuvo intimidad sexual con Eva. Esa es la palabra conocer en la Biblia. Por eso dice, no conozco, a no he tenido intimidad sexual, no, soy virgen. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, o sea, el Espíritu Santo se posará sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo niño que van a nacer será llamado Hijo de Dios. Santo porque si es hijo del Espíritu Santo, imagínense. Entonces, ¿cómo es ahí? Expliquémoslo con la parte humana primero, para poder dar el concepto que quiero dar. Una pareja de humanos, ¿cierto? El hombre pone o aporta 23 cromosomas y la mujer aporta 23 cromosomas. Se unen 46 cromosomas con todas las características genéticas, ¿cierto? La herencia. Bueno, esto lo explico ¿por qué? Porque la gente dice que María es la madre de Dios. Y eso no es así. El Señor Jesucristo tenía dos naturalezas, ¿cierto? Correcto. Una naturaleza divina, 100% divina. Y una naturaleza 100% humana. Esa naturaleza humana, o sea, como hombre, esa era la que le hacía sentir sed, cansancio,
tristeza, lloraba, se cansaba, ¿sí me entiende? Y con la naturaleza divina es que él hacía los milagros, cosas sobrenaturales y todo eso. Entonces, esa parte 100% humana fue la que aportó ¿quién? María. Porque María era una persona común y corriente, que tenía grandes cualidades, grandes virtudes. Tenía que ser una mujer intachable, una mujer de mucha fe, de muchos principios, para que Dios la escogiera para su hijo, ¿cierto? Si uno que es un vulgar humano, a veces quiere conseguir una esposa y para que le tenga los hijos y dice, no, es que mi esposa tiene que ser la mejor para que me dé mis hijos. ¿Cómo sería Dios buscando, cierto? Entonces, buscando una mujer que fuera idónea. Entonces María tenía que ser un techado de virtudes. Eso no se le puede quitar ni desconocer. Pero no es la madre de Dios. Porque si fuera la madre de Dios, ella hubiera tenido que existir desde antes de Dios, y resulta que Dios es eterno, no tuvo ni principio ni fin. Entonces, ¿cómo podría ser la madre de Dios? Fue madre de la naturaleza humana de Jesús. Y el Padre del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La parte divina la aportó el Espíritu Santo. Digamos que María entonces puso los 23 cromosomas humanos, para que se entiendan, ¿no? Eso es cosas que se me ocurren para explicar. Y el Espíritu Santo puso los 23 cromosomas espirituales, ¿ya? Por eso al unirse entonces había una parte, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Entonces María fue la madre del Señor Jesucristo, hombre, ¿ya? ¿Sí quedó clarísimo? Uy, claro. Romanos capítulo 8, versículo 11. Entonces esa es una obra grandísima. Ahora viene la segunda obra del Espíritu Santo, que fue resucitar al Señor Jesucristo. Dice, y si el Espíritu de aquel, o sea, el Espíritu Santo de aquel, ¿tienes ese aquel con mayúscula? Si el Espíritu de Dios, ese Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús, dice, ¿viven ustedes? Otra vez, si viven ustedes, el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo ¿quién? Dios, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu Santo que vive en ustedes. Otra vez, ¿cuántas veces llevamos de que vive en nosotros? Como 3 ya por lo menos. Que el Espíritu Santo que vive en ustedes, en es dentro de nosotros. También dará vida a sus cuerpos mortales, o sea, en la resurrección, ¿cierto? Si nosotros morimos antes de que llegue el Señor Jesucristo en el arrebatamiento por nosotros, dice que en el arrebatamiento los muertos en Cristo resucitarán primero. El Espíritu Santo va a hacer esa resurrección de sus cuerpos ya glorificados, ¿no? No son... Bueno, continuamos. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, versículos 13 y 14. En Él, o sea, ¿en quién? En Cristo. También ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, o sea, habiendo creído en Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido. Aquí ya el Señor Jesucristo se había ido hace rato para el cielo. Fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, o sea, el que el Señor Jesucristo prometió de que el Espíritu Santo vendrá en mi nombre. Que nos es dado como las arras o la garantía de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? Como lo dice ahí, yo le escribí aclarando. Las arras son una garantía. Cuando usted, por ejemplo, un señor va a vender un terreno, le dice,
Sí, pero me tiene que dar unas arras. Quiere que se la venda o que se la aparte esa propiedad. Dice, me da unas arras. O sea, una garantía. Es un adelanto, una garantía. Entonces, fueron sellados cuando, después de que creímos en el Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido, que nos es dado como las arras o la garantía de nuestra herencia. Esa herencia no es la que dicen muchos predicadores, ¿no? Las casas, los carros, porque Dios es el dueño del oro y de la plata, y Cancún y Dubái y no sé qué. Se refiere a otra herencia, ¿no? Ustedes saben cuál herencia es. Hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. No quiero dejar pasar por alto algo. ¿Cuándo recibimos nosotros al Espíritu Santo? Cuando creemos en el Señor Jesucristo. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, a Cristo, si es en forma verdadera, hay que aclararlo. En ese mismo momento, digámoslo así, automáticamente el Espíritu Santo entra a vivir dentro de nosotros y somos sellados para siempre como propiedad de Dios. ¿Ya? Eso es importante. Efesios capítulo 4 versículo 30. Efesios 4:30, ya habíamos visto ese texto en una diapositiva anterior, pero lo habíamos utilizado era para no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Aquí es para decir, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El texto anterior dice, hasta que llegue la redención final. O sea, hasta cuando seamos liberados completamente del pecado. ¿Ya? Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 22. Esto es para hablar del sellamiento. Rápidamente dice, el cual, o sea Dios, también nos selló y nos dio como garantía o como arras el Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo en nuestros corazones. Otra vez. En nosotros. Bueno. Entonces, la marca del Espíritu Santo, ¿no? El sello del Espíritu Santo, somos sellados. Es una marca, lo dije una vez y lo he dicho como 5 veces ya, voy a repetirlo, que es como cuando al ganado en las fincas, en los campos, lo marcan con un hierro candente con las iniciales del dueño. Tome la marca. Así somos sellados nosotros para distinguirnos el día de la redención final. Pero siempre recuerdo esto para que no se nos va a olvidar, ¿no? Que en Apocalipsis capítulo 13, los versículos 16 al 18, dice que Satanás también pone una marquita, ¿no? En la frente o en la mano derecha, que es el número 666. Entonces uno escoge con cuál marquita se quiere quedar. Vamos a ver ahora Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, para que vean cómo se recibe el Espíritu Santo al creer en el Señor Jesucristo. Dice, de aquel que cree en mí, o sea, todo el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser, o sea, de su interior, brotarán ríos de agua viva. Del que crea en el Señor Jesucristo brotarán ríos de agua viva. ¿Qué quería decir con esto? Versículo 39. Él decía esto del Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. O sea, como dice, creo que la Valera dice, con esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir posteriormente los que creyeran en Él. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dice que más tarde los que creyeran en Él? O sea, cuando ya hubiera venido el Espíritu Santo, ¿no? Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo,
porque Jesús aún no había sido glorificado, o sea, aún no había subido al cielo. Entonces estaba diciéndoles, yo voy al cielo, les mando el Espíritu Santo, que recuerden que vino 50 días después de que Él ascendió a los cielos, en Pentecostés, y a partir de ahí el Espíritu Santo se quedó con nosotros. ¿Ya? Entonces dice, y todos los que crean en mí van a recibir ese Espíritu Santo. Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Pedro les dijo, para mostrar, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué está diciendo, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo? Porque le estaba hablando ¿a quiénes? A sus discípulos. A judíos. Acuérdense que la iglesia en un comienzo eran todos judíos. Después fue que el apóstol Pablo llegó y comenzó a hacer la labor de convertir de pasarles el mensaje a los gentiles, a los de las otras naciones. Entonces dice, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo, porque ustedes solo reciben al Padre, a Jehová o a Yahvé. ¿Sí? Y todavía aún los judíos hoy no reciben al Señor Jesucristo. Entonces, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces, o sea, cuando hagan eso, recibirán el don. Recuerden que la palabra don tiene un significado como regalo, correcto. Recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hasta ahí no hay dudas de que nos convertimos a Cristo y tome el Espíritu Santo. Pero aquí ya vamos a ver textos contundentes, concretos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Acaso no saben que ustedes son el templo de Dios? ¿No saben que ustedes son el templo de Dios? Póngale cuidado, es que uno cuando lea la palabra debe analizarla, pero palabra por palabra. El templo de Dios. Somos el templo de Dios, imagínense. ¿Cómo se debe mantener ese templo? Limpio, puro, santo. Por eso yo peleo todos los días. Y me perdonan y me molesta, yo me molesto. No, ahora de moda que el cristiano carnal. Que es que hay cristianos carnales. Y según la definición que vi, o sea que ya lo están dando por hecho, es un cristiano que es cristiano, dicen, ¿no? Pero que es dominado por su naturaleza pecaminosa, o sea, por su carne. Eso es incoherente, eso no existe. Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿no saben que son el templo de Dios? Que el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes. Ahí ya se lo está confirmando, que vive dentro de nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, 19. Vuelve a preguntar Pablito, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. ¿Qué quiere decir eso de que ustedes no son sus propios dueños? Que cuando uno empieza a vivir una vida en y con Cristo verdaderamente, uno ya no existimos, morimos. Por eso dicen muchos textos, dice, niéguese a sí mismo. O sea, yo ya nada. Por eso Pablo dijo, y ya no soy yo No es Cristo el que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. ¿Ya quién es el que dirige? Cristo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dirige nuestra vida. Nosotros ya, mejor dicho, quedamos anulados si verdaderamente somos cristianos. Si somos aguas tibias, todavía no. Entonces, ustedes no son sus propios dueños. ¿Ya? Por eso es que quiero hacer una explicación. No importa si hoy nos demoramos. Y lo he dicho varias veces. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo verdaderamente en nuestras vidas, el Espíritu Santo viene y se une con nuestro espíritu.
Nosotros estábamos como antes, muertos espiritualmente, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando el Espíritu Santo y se une con nuestro espíritu? Volvemos a vivir. Por eso dice que el Espíritu Santo da vida, vivifica. Entonces, ahí hay una resurrección espiritual. ¿Sí o no? Hay una resurrección espiritual. Resucitamos, estábamos muertos. ¿Y quién comienza a dirigir entonces nuestra vida? Pues el Espíritu Santo. Antes, ¿quién dirigía nuestra vida? El alma. Esto no lo traía preparado, pero echemos la explicación. El alma. Acuérdense que en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Dentro de las emociones están las pasiones, todas esas cosas. El que dominaba esta carne, que es diferente de la carne, que es la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? El que dominaba era el alma a este cuerpo, ¿cierto? Porque la naturaleza pecaminosa, que es esa tendencia que tenemos de pecar, ¿cierto? Esa naturaleza pecaminosa, o la carne, como dice la palabra, esa es la que gobierna el cuerpo. Cuando el Espíritu Santo llega a dirigir la vida, el alma le tocó, me eche para abajo y comienza a dirigir el Espíritu Santo nuestras vidas. ¿Ya? Por eso es incoherente cristiano carnal. Porque si decimos que sí, sigue viviendo en la carne, entonces quiere decir que el alma es la que está predominando sobre el Espíritu Santo. Imagínense cómo va a tener más poder que el Espíritu Santo. O sea, no pueden coexistir los dos dominando. Tiene que dominar uno de los dos. Si es la carne, no está el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. Si es verdadero cristiano, el Espíritu Santo es el que empieza a dirigir. Bueno, seguimos. Voy a hacer un poquito más rápido, pero es que este tema, segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 13 y 14. Retén la norma de la sana enseñanza que aprendiste de mí. O sea, Timoteo, retenga la sana doctrina, la sana enseñanza que yo le enseñé, dice Pablo. ¿Qué es la sana enseñanza? La sana doctrina, o sea, lo que está escrito en la Biblia sin ponerle ni quitarle. Por eso yo insisto tanto, y esa es uno de mis objetivos en esta vida, mi misión, llamémoslo así, decirle a la gente, lea, escudriñe las escrituras, estúdielas, haga cuanto de estudios quiera hacer, pero con el fin de que no le metan los dedos a la boca cuando les digan mentiras, y la gente por ignorantes se comen todo lo que les dicen. Y es la realidad, estoy hablando la verdad. Retén la norma de la sana enseñanza que aprendiste de mí en la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Dice, mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la sana doctrina que Dios te confió. El Espíritu Santo que ¿qué? Que vive en nosotros. Ya llevamos como 6, donde dice que vive en nosotros. Dice, guarda con sumo cuidado la sana doctrina. Porque hoy, incluso les comento, ya hubo un comentario de alguien, me mandaron por el Facebook internamente, que con el tipo de predicación que estoy haciendo, me va mal, según él, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no hablo, no, eso es plata, casa, carro, beca, eso Dios le arregla el negocio, venga para acá y trata eso, no cambie de vida, que eso Dios ya perdonó todo y qué tal. No, yo no voy a hacer eso, ¿sí? De que, no, una iglesia de 100,000 y se van a salvar 100. Entonces, la sana doctrina debe ser la meta de uno, hablar de la palabra de Dios como es. Primera Juan 4:13.
En esto conocemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros. ¿En qué conocemos o en qué comprobamos? En que nos ha dado de su Espíritu, o sea, en que nos ha dado su Espíritu Santo. Continuemos. Gálatas. Aquí empieza lo que les decía que es lo bueno. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 y saltamos al 25. Versículos 16, perdón, capítulo 5, versículos 16, 17 y 25. Digo pues, anden en el Espíritu, o sea, vivan según el Espíritu, dice otra versión, ¿no? O vivan en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. La carne, hay personas que, lo explico por eso, la carne, esa es la misma naturaleza pecaminosa. No es, cuando es esta carne no dice carne y sangre, es esta. Esa es la naturaleza pecaminosa, esa tendencia a pecar. Andar en el Espíritu, ¿qué es? Andar en el Espíritu, o sea, lo que el propósito del Espíritu Santo que les decía que era muy importante en nuestras vidas. Vivir la vida de Jesucristo en nuestras vidas. Vivir sometidos al Espíritu Santo. Vivir en obediencia al Espíritu Santo. ¿Ya? Obedeciendo. Siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. Dependiendo totalmente en sumisión al Espíritu Santo. Eso es vivir en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, no satisfagan los deseos de la carne. Aquí empieza el conflicto. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu, el deseo del Espíritu es contra la carne. O sea, dice, y estos, o sea, la carne y el Espíritu, se oponen el uno al otro. O sea, viven en conflicto. ¿Pero en quiénes? Yo digo que eso es en el que todavía está aguas tibias. El Espíritu Santo un poquito para acá y el carnal para allá, ¿se me entiende? Y como que aguas tibias y no se ha decidido, no ha nacido de nuevo, bueno. Entonces dice, y estos se oponen el uno al otro. O sea, lucha constante entre ellos dos. Dice, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quisieran. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quisieran. O sea, ahorita vamos a ver más adelante. Sí, que yo quiero hacer lo bueno y hago lo malo. No puedo hacer lo que quisiera. ¿Ya? Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. O sea, seamos de una sola pieza, es lo que está diciendo ahí. Romanos capítulo 7, versículo 15, versículos 22, 23 y 25. Los versículos 15, versículos 22, 23 y 25. Entonces ahí, por favor, léanse todo ese capítulo 7 de Romanos desde el versículo 15 hasta el final. Del versículo 15 hasta el final está esa lucha. Dice el apóstol Pablo, mire, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. O sea, la lucha que existe. Yo quiero hacer lo bueno y ¿por qué hago lo malo? Versículo 22 aclara por qué es eso. Dice, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, o sea, en lo íntimo de mi ser, o sea, en mi espíritu. O sea, en el espíritu ya del hombre. Dice, en mi espíritu me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que se revela contra la ley de mi mente y que me hace prisionero o cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí de que hay una lucha? 25. Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado.